Nuestro siguiente tema es las reformas al Código Fiscal de la Federación. Tal vez el aspecto más sensible y que nos ha puesto a muchos a temblar o con los pelos de punta. Y esto, nuestro siguiente expositor va a conformar un panel con otro de los despachos afiliados a la firma, porque se va a analizar todo el aspecto donde se cruzan, así como se cruzan los ríos y los mares, se cruza la ley fiscal con la ley penal. Esto fue lo que nos trajo esta reforma hasta el día de hoy, si no hay algún cambio, y se está cruzando el río con el mar y esto crea una turbulencia muy grande. Y entonces este tema va a incluir la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley de Seguridad Nacional, los medios preventivos en materia de delitos fiscales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Nuestro siguiente expositor incluso le llama esto, alguna vez le llamó los jinetes del apocalipsis o los demonios de la ley de México. Así que va a ser muy interesante analizar todo esto por ustedes. Por cierto, como ustedes verán, el café va a ser continuo por la riqueza de la agenda y así poco a poco podemos irnos sirviendo por allá atrás. ¿Okay? Por políticas ecologistas que hay ya y leyes, ya no se usan botellas de agua, entonces por eso estamos haciéndolo de esta manera. ¿Okay? Por políticas del hotel también. Entonces vamos a presentar a nuestro expositor y a su panelista. Entonces nuestro expositor es el maestro en Derecho Fiscal y contador público también, y abogado, el maestro Vicente Ortiz Justiz, presidente del Comité Fiscal. Y como panelista nos acompaña el licenciado en Derecho y maestro en Derecho Procesal Penal, Alberto Cadena, quien es el abogado y representante legal del COINE, que es uno de los brazos de nuestro despacho afiliado Bilance. Entonces les vamos a dejar aquí el micrófono y el escenario, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, creo que sí se oye, así. Bueno, buenos días a todos. Voy a tratar de ser de lo más sencillo posible para mi explicación, porque, bueno, los contadores a veces no estábamos inmersos en toda esta cuestión penal que de alguna manera, pues, se siente que estamos metidos ya en otro mundo diferente a lo que estábamos viviendo comúnmente. Yo me acuerdo en aquellos tiempos cuando empezábamos, bueno, en este caso servidor ya antología de años, 1978, cuando todavía no surgía ni el IVA, estaba surgiendo en ese año con un vacation legis de 2 años, nos encontrábamos con que pues manejábamos nada más las leyes, ni siquiera nos metíamos al código. No sabíamos de multas ni de broncas, ni nos preocupaban porque no llegaban las multas muy seguido. Entonces no teníamos tanto conocimiento. Poco a poco nos hemos vuelto conocedores y multidisciplinarios definitivamente. Hemos tenido un acervo cultural de una manera bastante amplia y como van pasando los años, cada día nuestra biblioteca obligada año con año va creciendo nuestro escritorio y nos vamos involucrando. La materia penal no es la excepción, sin embargo, obviamente no somos defensores en materia penal, pero sí somos los paramédicos de nuestros clientes. Esta reforma, que todavía no me ponen la proyección, pero no importa, estoy hablando preventivamente. Emilic, por favor, San Augusto, si quiero para que esté sanito, no esté cansado en lo que yo estoy ahí, si no va a parecer mi guarura. Bien, en el sentido de lo que estamos platicando, vamos a llegar a esto. A entender por qué se está implicando la materia penal tan fuerte en este 2019 que está rindiendo frutos, definitivamente. Ya ha habido mejor recaudación con los redimidos contribuyentes que han sentido el temor de la reforma penal. Hay que entender que desde los años anteriores teníamos una reforma. Esa reforma partía con un impacto de los Estados Unidos. Sabemos que la ley de ingresos por esencia, ¿qué busca? Obtener ingresos para el Estado y cumplir con el presupuesto de egresos. Podríamos decir que la forma de recaudar estaba distribuida en 3 formas de hacerlo. La que era meramente recaudatoria, la controladora y la
inquisidora, como podríamos decirlo de esa manera. La netamente recaudadora ya no podía elevar, ya no podía funcionar, porque ya somos una tasa elevada. En el material que tengo, o si no en otro, tengo una lista de la OCDE. México está en una de las tasas más altas de recaudación. Nuestro vecino del norte baja al 21%. Ese 21 no es casualidad. Si promedia las tasas de todos esos países de la OCDE y lo promediamos, da un 21%. Estados Unidos lo pensó, quería ser un país preferente y de alguna manera buscar otra vez recuperar capitales, también con su decreto de repatriación de capitales. Ese era su objetivo. Entonces, mantenernos una tasa del 30% ante la competencia de un 21%, técnicamente estábamos fuera de competitividad. Entonces, generar una recaudación aumentando más impuestos nos sacaba fuera de órbita. Entonces ya no podía ser una tendencia recaudatoria propiamente. Nos íbamos a la controladora. ¿Se acuerdan cuando surgió la DIOT? Aumentó la recaudación. ¿Por qué? Porque antes decía, tenía yo que pagar 100,000 de IVA. Pues no, nada más tengo 40,000 pesos. Pues paga 40 y el contador, pues invéntate los otros 60,000 de acreditable. Pasa el tiempo y dice, yo hay una informativa donde tienes que poner el RFC de tu proveedor. Chíspatelas, entonces ahora ¿cómo le hago? Empiezo a buscar los proveedores muy enormes para poderles clavarle el RFC y meterle ahí a la DIOT y acomodarle, y ahora pago 80. O sea, aumentó la recaudación. Con las declaraciones informativas hubo mayor cruce de información. Entonces ya la autoridad, con el paso del tiempo, ha logrado, y con los medios electrónicos y con la tecnología, hacer cruces de información. Sin embargo, con esos dos métodos y la aplicación de las leyes como estaban, con toda la tecnología, de todas maneras se le estaban escapando más de 20,000 millones de pesos de EFOS y un enorme catálogo de proveedores así de facturaciones apócrifas. Y se le estaba escapando también la evasión, como siempre se le ha escapado, más el mercado informal y todo. Entonces yo le llamo a esta interacción de leyes, dije yo, Satanás y sus 5 demonios. Porque el diablo mayor de esos demonios, que es el Código Fiscal de la Federación, se convertía ya en insuficiente, como que lo dejaron solito. Y entonces dice el Satanás, tú diablo ya hiciste lo que pudiste, ya te aumentamos impuestos, ya te aumentamos información, ya te cerré vertientes de escape como la propia compensación universal que nos hablaba aquí Francisco. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya me agotó el campo de acción de las leyes especiales y la Ley General del Código Fiscal de la Federación. Para poder lograr captar y recuperar ingresos, me tengo que allegar de otro tipo de apoyo. ¿Y el apoyo que fue? Una reforma del 9 de noviembre, 8 de noviembre, la 9 fue de diciembre, perdón. El 8 de noviembre, donde nos vinieron las reformas a las leyes fiscales, leyes penales, pero con la enseñanza de que el Código Fiscal de la Federación se enclarece en su reforma, agregando el 113 bis, donde ya pone muy claro, para que sus demonios lo entiendan, le pone muy claro, será delito la compraventa, publicación, adquisición de facturas apócrifas. Ese fue el objetivo. Entonces, lo enclarece del 113 bis y el Código Fiscal, como dice, te lo dejo claro, yo que soy el experto, lo contemplo de una forma clara. Y de esta manera voy a empezar a enseñarles a los otros demonios a que hagan exactamente lo mismo y que participen conmigo para afectar o para cubrir la necesidad de poder recaudar. ¿En base en qué? Pues sí, a la cuestión inquisidora, a la cuestión recaudadora. ¿Y por qué vamos a llamar cacería de brujas? También lo escuché de aquí, de nuestro amigo Francisco. Pues precisamente la reforma permite a los informantes. Entonces, ¿eso qué es? El recuerdo de la Inquisición. Cualquiera podía decir brujo y a la hoguera. Entonces, de alguna manera la reforma ya está previniendo la posibilidad
o buscando a las chivas. Ya sabemos que a las chivas nadie las quiere, a los personajes que nos empiecen a hablar. Bien, lo que se lo estoy plasmando, pues ahí lo vamos a ver. Satanás con el diablito mayor, Código Fiscal de la Federación, mira, está bonito, me quedó bonito mi diablito, está incorporando la Ley de Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el propio Código Penal, partiendo del Código Fiscal. Pero me dice, aquí ya no es un demonio. ¿A quién van a atacar los demonios? A los que son tentados por el mal, los que son susceptibles de caer en el pecado. Pues ¿quiénes son? Los que son tentación, la vulnerabilidad, los que son vulnerables. Pero no me voy a conformar con una sanción administrativa, una sanción pecuniaria o una pena corporal. También me voy a santificar el lugar donde hubo pecado. Un ejemplo muy claro, en Iztapalapa, me lo platicaba aquí el abogado que tengo de invitado de mi despacho, me decía que en un lugar de Iztapalapa había una casa donde robaban autos y era el dueño de ese local o de esa casa, participaba en el robo de autos. Lo encontraron, le extinguieron la extinción de dominio. Ese lugar era, digamos que tentado por el mal, por ser lugar de pecado, y metieron un lugar que es para apoyo a violencias de la mujer, si no me equivoco. ¿Estoy en lo correcto? ¿Por ahí, abogado? Sí. Entonces entró el apoyo a las víctimas o de lesiones o violencias de la mujer con un excelente resultado. Entonces diciendo, lo voy a convertir en un lugar santo. Entonces se supone que esa es la tendencia en la teoría de la ley de extinción de dominio. Recuperar los lugares donde participaron esos inmuebles o bienes en forma ilegítima y de alguna manera convertirlos y utilizarlos ya en algo bueno o en beneficio de la sociedad. Entonces, este diablito que está enseñándoles a todos nos dice, pero no se preocupen, nos están metiendo la bronca penal y nada más para efectos, no para que se lo aprendan ni para que lo sepan. En materia penal no existen analogías, o es delito o no es delito. Y para conformar un delito tenemos una serie de elementos. Por eso se han escapado muchos delincuentes o han salido por deficiencias o porque la carpeta de averiguación no integró los elementos suficientes. Ya se acordarán de Kalimba. Salió muy bien, hasta sacaron perfume con esencia de negro después. Entonces hubo muchas cosas que surgieron y que no pudieron cumplir. Ya se afrasen con la francesita. Nada más consigan una factura de acta de nacimiento ustedes de Francia y salen libres. No hay delito que perseguir. Entonces hay muchos detalles que fueron saliendo. Entonces los elementos del delito, fíjense, no se los aprendan, nada más vean la lista. Vean la lista. ¿Sí? Entonces, conjuntar un delito no es sencillo. Pero no quiere decir con esto que la autoridad no pueda hacerlo y que de alguna manera no tenga esa acción intimidatoria, esa acción inquisidora. Y más adelante vamos a platicarlo. Bien, la primera modificación en materia penal, pues lo va preparando a quién. Les dije que al diablo mayor, al diablo experto, le fue preparando todos sus articulados con sus reformas para pegar y pudiera tener el apoyo completo de las demás leyes. Modifica el artículo 5.a del Código Fiscal de la Federación, donde nos meten la cláusula antielusión. Les dejo a su criterio el concepto de elusión, porque es una discusión que a lo mejor por aquí le pregunto al ratito, también incorporo la pregunta a nuestro abogado invitado del panel, licenciado maestro Alberto Cadena, experto en procesal, en la cuestión de el reconocer o no la existencia de una elusión. Porque para mí o es evasión, es defraudación, o no lo es, pero no queda en medio camino, así como tentativa. Hay que verlo. Pero bien, la cuestión del artículo 5 nos prepara para pensar que dice, si vas a hacer fraude contra la ley y además ahora me vas a aplicar ciertas estrategias fiscales y esas estrategias no tienen razón de negocios,
entra en este artículo la presunción de la no razón de negocios, que vino con la reforma, con la cuestión de los esquemas reportables. Entonces nos los prepara ahí, como diciendo, aunque estés conforme a derecho, pero no le encuentro la razón de negocio, te lo voy a revertir. Son los primeros impactos que nos da la reforma al código. ¿Y cómo se va a basar para decir eso? Pues dice que cuando el beneficio fiscal sea mayor que el económico, en ese momento voy a presumir que no hay razón de negocios. Entonces nos está preparando el Código Fiscal con esa tendencia. En fin, vamos a entender lo que es la razón de negocios, cómo lo está manejando de acuerdo al 5A. Nos dice, si yo, autoridad, los efectos fiscales que tú hagas de un beneficio económico, presumo que carecen de razón de negocios, lo estoy basando en dos criterios. El primero, de que el beneficio económico sea menor al fiscal, o que el beneficio económico pueda obtener mediante menor número de actos el efecto fiscal sea más grande, o sea mayor. No va a tener consecuencias penales, simplemente estoy volteando que la razón de negocios no existe y por lo tanto me reviertes tu operación y me pagas la diferencia como si no lo hubieras hecho. ¿Por qué no tiene consecuencias penales? Hasta ahí lo que estoy hablando. Porque una estrategia fiscal fue hecha ¿en qué? En base a legalidad. Lo que no estoy creyendo en ti es la razón de negocios, pero sí creo que fue técnica, legal o jurídicamente bien realizada. En esos términos no puede haber una consecuencia penal. Entonces quiere decir que está la presunción de no razón de negocios, está bajo con ese criterio, no deja con eso de perder cierto grado de subjetividad, que es ahí donde estará la defensa, que le preguntaremos aquí a nuestro amigo Alberto. Bien, me voy a esto. Por definición, no se las leo, van a tener en su material, se trata de aquí de explicar, porque pues para lectura no tiene caso. Ahí en su material le estoy dando la definición de razón de negocios como la OCDE o como los organismos internacionales lo han interpretado. Y también de igual manera, lo que se concede como conoce o se reconoce como conceptos de beneficio fiscal y beneficio económico. Por otro lado, también el Código Fiscal dice, dentro de las cosas que te voy a ir involucrando, también es irte presionando a través de informa interna, verificando tus datos de tu fiel y donde te encuentre un error, empiezo el boicoteo. Como se trata de ver los alcances penales, no me voy a ir a tocar mucho al tema de los certificados de sellos, el bloqueo de los mismos. Lo único que voy a señalar con ello es que son los elementos inquisidores coactivos con el cual estoy buscando intimidarte, buscarte. A cualquiera que le bloqueen los sellos ya no puede facturar y desde ese momento va a buscar cómo remedia su problema. Pondrá una empresa alterna, se preparará con otra empresa, una sesión de pasión, no sé qué haga, o regularizará su problema si lo puede regularizar, pero ya tiene la acción coactiva de bloqueo de la firma electrónica y el bloqueo de los sellos digitales para no poder facturar y no poder cobrar ni un peso. Entonces la autoridad dice, pero te voy a dar chance, como la intención es recaudatoria y a lo mejor nada más son errores de actualización de datos, me voy a permitir decirte que puedes hacer una solicitud de aclaración en la cual vas a tener ciertos días en que de entrada cuando metes la solicitud, al otro día te voy a reactivar temporalmente tu certificado, a ver si es cierto que de un día para otro, una vez ingresada el escrito de aclaración o vía internet, que es lo más seguro, nos los va a reactivar y vamos a tener una serie de días en las cuales vamos a hacer las aclaraciones. Si calculamos todos los días que vienen ahí, estamos hablando de 30 días. En esos 30 días, si no logramos subsanar, pues evidentemente nos vamos a encontrar con la cancelación definitiva y con todo lo que conlleva de problemas para poder después reactivar su certificado de sellos. Todo lo que estoy hablando lo acompaño del material con su respectivo fundamento legal, pero lo que trato aquí es explicarles. No es el alcance penal, va a decir, esto no es alcance penal, no, son las reformas al código con el afán de que sumado a la intención penal te estoy haciendo acciones coactivas de presionarte para que de alguna manera me cumplas. Lo que sí puedo decirles
que adicional a esto viene otra coacción, que ahora sí debemos tener nuestro buzón tributario, y si no empiezan las multas, y si no, de todas maneras, si no lo tienes, te voy a notificar, aunque sea por estados, pero te voy a notificar, no te me vas a escapar, y tu multita son de 3,080 pesos inicialmente. Es otro punto coactivo. Luego, todo lo que vamos a analizar, ya este tema no lo toco porque ya aquí Francisco nos hizo favor de hablarnos, cómo nos llevó otra vez al código la aclaración de la compensación universal, porque lo teníamos en un principio en la ley de ingresos y había defensa contra ella, aunque no procedieron los amparos, pero se defendieron. Entonces dije, para que no haya dudas, ahora te lo aclaro bien en el Código Fiscal, en el artículo 23. Finalmente, como quedamos en que el diablo mayor tiene que preparar a sus demás demonios para que puedan ejecutar conjuntamente con él una acción delictiva, dijo, ¿a quién es nuestro normalmente, de acuerdo a código, quién es nuestro responsable de cuestiones fiscales o responsabilidad ante la autoridad o responsabilidad de sus acciones? Nos vamos siempre contra el representante legal. Muchas veces el socio accionista pues está en Hawái, está descansando, está con la secretaria, está con la otra y con la de reserva, disfrutando en algún lugar, y el que está actuando aquí es el representante legal. Este representante legal era el que se iba, el que enfrentaba todas las situaciones de carácter penal, pero era una persona. Entonces dice el código, ahora quiero preparar para que se vayan de corbata también los liquidadores, los síndicos, los gerentes, los socios, los accionistas, para que si tienen una participación directa o son copartícipes o tenían conocimiento de los actos ilícitos, ya son 3 o más personas, y entonces puedo invitar a mi demonio, la ley contra la delincuencia organizada, y decirle, mira, ven, aquí hay 3 o más personas, ya le puedes entrar y puedes hacer tu caminito para aplicarles esa ley. Ese es el sentido de que se incorpore todos estos elementos y lo dejen claro. Claro, para incorporarlos va a haber una limitante. Se dice, a pesar de que entres a todas las demás leyes penales, ¿quién va a cerrar la puerta a 50 pecados? No me voy a dedicar a todos. Voy a poner un límite, 7,802,000 pesos en materia de comprobantes apócrifos en un ejercicio. Para que todos los que estén abajo de eso, aunque sean 3 o más, diga la ley, pues la dejo descansar, no me meto con ellos, que siga el código solito. Pero si son más grandotes, entonces sí voy a ayudar al código fiscal y voy a intervenir. Muy bien. Obviamente también, ¿cuántas veces nos peleamos en el sentido de que no teníamos o que nos decían que éramos operaciones inexistentes porque no encuadraba nuestro objeto social o con nuestra actividad preponderante? Oye, manito, si cada vez que constituyo una empresa nunca le atino, nunca encuentro el giro que me corresponde, estoy buscando el que más se le aproxima. Ok, ya no te pelees, ya no te enojes, te voy a ayudar. Voy a actualizar todos mis catálogos del SAT para que no tengas pretexto y encuentres bien tu giro, tu actividad preponderante, y podamos definir que después lo que sí realizas no es algo fuera de tu objeto social y que no estás haciendo cosas para los que no estás hecho y no te aplique yo 69B de operaciones inexistentes. Sí. No, el ejercicio. Si yo durante el ejercicio compré EFOS, le pedí un EFO, dame facturitas. ¿Por qué facturitas? Porque durante todo el año necesitaba dinero para irme con la SECRE, con la otra, con la demás. Necesitaba yo dinero. Y entonces durante el año me gasté esos 7. Si rebaso los 7, me va a venir la delincuencia organizada. Si no rebasé los 7,800, me sigo peleando nada más con el Código Fiscal de la Federación. Esa es la idea. Como siempre, no quiero desgastarme tanto, me voy por los que me importan, dicen las leyes. ¿Sale? Bien, vamos a tener declaraciones informativas que nos van a llegar. Todavía no está la obligación bien clara, pero nos van a llegar porque lo que quieren conocernos más
conocer periódicamente las reestructuras corporativas. Es lo que busca la autoridad para irte preparando y conociendo con quién me voy a entender. Bien, otra presión más. Conste que lo estoy haciendo sencillo nada más para que se den cuenta de la acción coactiva que tiene el Código Fiscal de la Federación. Me dice, antes ¿qué hacíamos si concursábamos en una licitación? Oye, fíjate que apareció en mi aviso de cumplimiento que debo algunos créditos. Perfecto, ponme un escrito, dame un escrito donde diga que con el fruto de la operación de la contratación vas a cubrir esos pasivos y ya entrabas al concurso. Ahora te dice que además de todo eso, con todos los puntos anteriores, simplemente no te voy a contratar. Estás fuera, estás descalificado para ingresar a los concursos. Entonces, ¿qué son? Una acción más. ¿Cuántas llevamos? Como 6 acciones coactivas y todavía no estoy en lo penal. Dígame si no es un proceso inquisidor en el que estamos trabajando con toda esta reforma penal. Bien, pues vamos a esta. Terceros colaboradores, si esto no es inquisición, no sé qué es. En el cual ahora nos dice la autoridad, voy a tener para efecto de 69B la oportunidad de terceros colaboradores. ¿Quiénes son ellos? Principalmente a quién le debemos de temer. Las empresas, a los empleados. Y si de paso es un EDO que ha comprado facturas y por ahí se enteró el empleado de la empresa, pues quiero ver que al ratito lo cobran y lo metan en conflicto y que ya tenga más forma accesible de acusarlo ante el SAT. Entonces ahorita hay que tener, si antes teníamos secretos con la esposa y éramos de libre albedrío con la secretaria, a través de este tercer informante ya perdimos la confianza con la secretaria. Ya tendremos que buscamos o la tercera, pero que esté fuera de la empresa. O fuera él de la empresa, no se enojen mujeres. Se vale de los dos lados. Recuerden que el amor es una cosa maravillosa cuando no está la esposa. También el amor es precioso cuando no está el esposo, o sea, también no es problema. Bien. Entonces nos dice la siguiente presión, fíjate, yo código que te voy a dar la oportunidad que te regularices. Si no lo haces en los plazos que te doy, o no me acreditas la materialidad del acto, fíjate, te voy a multar con 55%. ¿Qué quiere decir? Que si yo compré un EFO de 100,000 pesos, aparte de la actualización, recargos y multas y todo lo demás, voy a pagar 55,000 pesos del comprobante. Eso es a lo que nos llegó el chistecito. Si utilizo comprobantes EFOS y no lo materializo, ¿eso qué quiere decir? Que a lo mejor sea un comprobante bueno, pero no lo pude demostrar y me lo está aplicando, o no me corregí, me va a aplicar 55% del monto de cada comprobante. No me atreví a comprar EFOS, pero sí me sigo inventando gastos. Pues por la operación inexistente también el 55%. Eso es lo que tenemos encima. De la primera parte 55, ya sabemos que siempre va de lo menos a lo más. Si eres reincidente te llega hasta el 75%. Así que todos los que hacen malas mañas, pues cobren más, que sí, los pecados son más graves. Pero no nada más el que compra o el que inventa, sino el que publica o el que se anuncia. Yo, Vicente Ortiz, te vendo EFOS aquí. ¿Quién quiere? Tengo 180 empresas a su gusto, de todos los giros, sabores, personal incluido, chica incluida. Vendo, también va a ser sancionado por publicitar 54,200 pesos como mínimo. Ese va a ser lo que le va a costar por estar anunciándolo. Yo te voy a estar notificando, ya te dije que con el buzón tributario, y si no, por estados, pero te voy a estar cayendo. Esquemas reportables. Te estoy presionando ahora con la asesoría fiscal. Ahora ya dejamos, ahora todos vamos a escoger nuestro catálogo y vamos a regresar y mejor servicios de teneduría de libros, servicios de consejero, de coaching ontológico, de coaching empresarial, de asesor moral, cualquier otra cosa, pero ya no podemos facturar que somos asesores fiscales porque entonces vamos a tener que registrarlos y hacer
un reporte de todos los esquemas que hagamos a nuestros clientes y los beneficios que se beneficiaron nuestros clientes. ¿Quiénes son? Pues los asesores, los residentes en México, aunque no tengan establecimiento, más bien que tienen establecimiento permanente, como es en el caso de los Big Four que ya todos conocemos, sería un ejemplo de ellos, y cada uno de ustedes expertos fiscalistas que van a estar asesorando. Cuidado porque tienen la obligación de revelar esquemas y los efectos fiscales que ellos producen mediante dos tipos de esquemas: generalizados, los que están a la venta del público, y los que hagan en forma individual a sus clientes, con la clásica frasecita: traje hecho a la medida, tu planeación hecha para ti solito como debe de ser, y entonces me las vas a tener que ejemplificar. Los conceptos ahí se los pongo. Hay un atenuante. Más adelante pongo algunas tesis en las cuales yo defiendo el secreto profesional, que va a ser un argumento de defensa en una tesis aislada. De entrada hay la posibilidad de que emites una constancia ante la autoridad. ¿Por qué no vas a revelar un esquema? Cuando eso se dé, se presupone que va involucrado que al revelar el esquema se revele alguna cuestión de secreto profesional, propiedad intelectual, alguna cosa importante para la empresa en el que se acuerde que no deba ser revelado, pero tendrás que justificárselo a la autoridad. ¿Qué es un esquema reportable? Bueno, pues una estrategia fiscal. ¿Para qué nos leemos todo? Ahí todo el material lo va a tener. ¿Pero qué es? Es una estrategia fiscal. ¿Cuándo se va a revelar? Pero no por el asesor, sino por el contribuyente. Cuando el asesor no proporciona el número de identificación. Cuando el esquema lo haga el propio contribuyente. O sea, cuando nuestros clientes ya expertos se sientan fiscalistas y diseñen su propia estrategia fiscal. Cuando lo reciba de consejo del vecino, que no era asesor, pero se consideró que puede darle receta médica a su amigo o colega o paisano y le diga: puedes hacer esto y no te va a pasar nada. En fin, diferentes agrupaciones de conceptos. ¿Por qué no pongo esquemas? Porque los esquemas pueden ser infinitos, pero dice la autoridad: si va envuelto en todos estos conceptos, me los vas a tener que revelar. ¿Qué esquema reportable cualquiera que pueda generar un beneficio fiscal? Tenemos, dice, ¿entre qué cosas? ¿Qué cosas pueden ser un esquema? Pues aquello que me haga interactuar en países preferentes, con que tengan paraísos fiscales o países preferentes, que haya un beneficio por los tratados de doble tributación, porque estés transmitiendo pérdidas, porque manejes, involucres pagos de retorno, esos clásicos de que compro y me lo regresas por asimilados y cosas por el estilo, que nadie conoce, ¿verdad? Pero que por ahí se practica mucho. Y también transmisión de activos, de prestaciones o constituir empresas fuera de México, pero con algunos beneficios en el extranjero, etcétera, etcétera. También tendremos identificación que no se encuentren asignados, amortización por pérdidas por expirar y etcétera. Los agrupa la autoridad como diciendo, dentro de su imaginación la autoridad dice: al fin y al cabo te los voy a agrupar porque no los conozco. Cuando los hagas me los vas a etiquetar y les vas a dar un número. O sea que les vamos a hacer toda una maestría a los empleados de Hacienda al darle todos los esquemas, se los vamos a dar catalogados. Una vez que tengan un buen catálogo, renuncian al SAT y nos las ganan y empiezan a vender los esquemas. Eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces, se eliminaron algunos esquemas, porque no todos podría, dice la autoridad. Cuando voy en contra o que vayas en contra de todas las normatividades del SAT, oye, pues si mucha ni la conozco, voy a ir en contra tuya siempre. Entonces vas a estar revisándome a todos. Sí, cierto, no en todo voy a estarte checando, si no, nunca voy a acabar. Entonces, ciertos esquemas fueron eliminados de la acción de la autoridad. Bien, ¿qué va a tener el esquema? Pues obviamente, va a tener los nombres de los representantes legales, de los asesores, de los contribuyentes y de los contribuyentes también los beneficiarios potenciales. En una empresa, ¿quién es el beneficiario potencial? Los socios y sus familias. En los esquemas personalizados
también obviamente irán también a los beneficiarios potenciales. Va a haber una descripción detallada del beneficio fiscal, el tipo del esquema, el procedimiento, la forma, la figura y qué tantos ejercicios va a impactar, porque me dice, yo estoy pensando que no va a haber retroactividad de la ley y entonces solo voy a aplicar los beneficios fiscales para efectos de este código, lo que se me genere en el 2020, aunque ya venga un esquema practicado de años anteriores y ya tenga sus efectos o beneficios fiscales 18, 19 o para atrás. Y me dice, además, me vas a dar cualquier otra información que consideres relevante y está sujeta a que yo también te pida algo. O sea, no entendía tu esquema, explícamelo con piedritas porque me lo quiero aprender porque yo por fuera lo voy a utilizar. Bien. Como quedamos, si es un esquema, pues está hecho contra efectos contra la ilegalidad, o sea, no tiene consecuencias penales y el delito del 113 bis, que es la compraventa de facturas, ahí no encaja porque si no está involucrado, es un esquema legalmente estructurado, pues debe una aceptación, pero te dice, si no hay razón de negocios, yo te lo voy a rechazar. Y si te lo voy a rechazar, es porque no le encontré razón de negocios. Yo pregunto, cuando hay un esquema fiscal, ¿tendrá razón de negocios? ¿O todos serán, el pensamiento será no pagar impuestos, no por una razón de negocios? Entonces, en un sentido estricto, yo podría decir que todos los esquemas tendrán que tener una sentencia de rechazo. Esa es mi opinión, salvo la mejor opinión de ustedes. ¿Cuándo entran estos esquemas? 30 días al primer contacto de su comercialización. Yo vi una revista, una de las muy conocidas, Defensa Fiscal, vi ahí una empresa que tiene como 60 sucursales, voy y los contrato. A partir de ahí tengo los 30 días para que reportar ese esquema que adquirí. O bien me lo hicieron a partir de que se haga el primer hecho de la realización o el primer acto, más bien debería ser lo correcto, el primer acto jurídico en relación con ese esquema, tengo 30 días para reportarlo. Finalmente lo voy a catalogar. Es una comunión, contribuyente, asesor y la identificación del esquema para que sea un engranaje y un catálogo y tengamos feliz y contento todo un manualito de esquemas y después nos dediquemos a vender esquemas fiscales. ¿No se los van a ir a pedir ustedes al SAT cuando ya esté integrado? ¿O el SAT no nos los va a dar y nos van a quitar la chamba y ellos van a salir a venderlo? Bien. Todo esto, este es el fundamento de los esquemas reportables. No es para qué se los leo, mejor nos vamos a lo interesante. Solo nos dice también que vas a poder corregir tu situación fiscal. Hoy yo fui un edo, me arrepiento, soy pecador por mi culpa, por mi santa culpa. Y digo, ya me arrepentí de haber comprado una factura SAT, me corrijo. Aquí está, esta fue la que hice. Ya no la hago, ya la quité mi contabilidad, ya revertí y me corregí, como dice la ley, dentro de los 3 meses siguientes antes del cierre del ejercicio. ¿Por qué esos 3 meses? Para que ya llegue tu declaración anual corregida. La autoridad sí te va a perdonar, te va a decir, hijo mío, no te preocupes, eres un pecador redimido, pero dime quién te la vendió. Lo que quiero tener es perfeccionar mi padrón de EFOS. Eso es lo que busca la autoridad. ¿Ok? Es lo que dice esta frasecita. Responsables solidarios, ya los mencionamos ahorita, son los conceptos. Y ya vamos a entrar ahora sí al aspecto de la incorporación del código con todas las demás leyes. Primer punto, se perfeccionó el código fiscal con el 113 bis para que se viera claro en el código que era delito y no tuvieras duda, y te lo escribo en cristiano: expida, compre, enajene, adquiere o publicite comprobantes apócrifos. Va a haber de por medio una querella, va a haber una sanción corporal, puede verse involucrado, son cosas diferentes, pero puede verse involucrado en una cuestión de lavado de dinero. Ok, entonces el 113 ya aprendió a ser más claro en decir cuál era su delito.
Una vez que ya lo aprendió, perfecto, ya tengo integrado mi código fiscal con toda la explicación de todos los delitos que tengo, 108, 109 y 113 bis principalmente, y se los voy a enseñar a todos mis demás demonios, a mis demás leyes, para que lo contemplen en su acervo. Y voy ahorita a la delincuencia organizada. Nos dice que 3 o más personas se organicen, de hecho, para realizar en forma permanente o reiterada actos ilícitos. Perfecto, esa es la naturaleza de la delincuencia organizada que está en su artículo 2. Y va a incorporar y va a jalar lo del 108, el 109, con la condicionante del tope de los 7.802.000 que ya habíamos hablado. Lo va a adicionar para incorporarlo. Esto tiene consecuencias y mejor le pido aquí a mi amigo Alberto que nos hable de estas consecuencias mientras yo descanso mi garganta un poquito. ¿Escucha? Ya, listo. Como bien no se escucha, ahí está. Como bien lo refiere el maestro Justin, la reforma trata de implementar los delitos fiscales, específicamente la defraudación fiscal y la compraventa de facturas, como delito tratándose de delincuencia organizada. Es por ello que se reforma el artículo 2 de esta Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Como viene aquí en el esquema, hay una cuestión de inconstitucionalidad y de errores técnicos jurídicos en la reforma, evidentemente porque es una reforma arbitraria y autoritaria, porque como lo dice el concepto de delincuencia organizada, cuando 3 o más personas se organicen de hecho y el ingreso de estas organizaciones regularmente es ilícito. Me equivoqué en la palabra, no regularmente, siempre es ilícito. Entonces, una persona jurídica evidentemente es una persona de derecho constituida legalmente por las leyes vigentes para tal efecto. Entonces, no es una organización de hecho. Ahí viene el primer error de esta reforma y evidentemente un problema de constitucionalidad, que evidentemente va a derivar en cuestiones de amparo cuando exista una imputación de esta manera. Y la otra cuestión, que evidentemente la delincuencia organizada nunca se va a medir por cuestión de cuantía, es decir, de estos 7.8 millones que establece la ley, ¿qué va a pasar cuando esta defraudación o esta compraventa deriven en un peso menos? Pues ya no entra en este supuesto, legalmente ya no entra. Pero si excede de un peso ya es delincuencia organizada y evidentemente esto también es una cuestión de inconstitucionalidad. Pero ¿qué repercusiones tiene que este tipo de delitos sean perseguidos e investigados bajo este régimen excepcional de delincuencia organizada? Pues evidentemente esta ley fue creada para hacer un régimen excepcional a la persecución de estos delitos. ¿Y qué quiere decir esto? No es lo mismo perseguir un delito común o incluso hasta de bagatela, supongamos como ejemplo un robo simple de unos amigos que se juntan en la esquina, porque la persecución de esos delitos puedes utilizar la ley procesal en la materia para tal efecto, porque no es tan complejo. Pero no es lo mismo investigar a estas bandas criminales, incluso transnacionales, que evidentemente cuentan con recursos, con tecnología, con armamento, con conexiones a nivel mundial. Es por ello que se crea esta ley y que evidentemente el tratamiento a la hora de investigar los delitos es diferente a lo que te establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y cuáles son los riesgos? Bueno, por ejemplo, las técnicas de investigación a la hora de perseguir el delito es diferente. Pueden existir agentes infiltrados, intervención de comunicaciones y las empresas, las personas jurídicas no cuentan con este blindaje que sí cuentan las bandas criminales, como por ejemplo cárteles de la droga, en donde regularmente pues no tienen un domicilio fiscal, evidentemente, al ser una organización de hecho. Permanecen ocultos, evaden la acción de la justicia, tienen un ejército de sicarios, por ejemplo, armamento de uso exclusivo del ejército, etcétera. Por lo tanto, se le puede imponer este régimen excepcional de investigación de delitos, que me parece que es proporcional. Sin embargo, a las personas jurídicas,
pues no les puedes imponer este régimen porque resulta desproporcional. Evidentemente tienen un domicilio fiscal, son localizables, los medios de comunicación que utilizan como teléfono, correos, computadoras, etcétera, son de fácil acceso, son personas, muchas de ellas, hablando de empresarios, pues incluso hasta figuras públicas, y su localización es diferente. Entonces, es desproporcional imponer este régimen de investigación. Adicional a ello, que también ahorita vamos a tocar el tema de la prisión preventiva oficiosa, bueno, pues los delitos que establece el artículo 19 constitucional en su párrafo segundo, que establece un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y en ese catálogo viene delitos de delincuencia organizada. Entonces, resulta muy peligroso, intransigente la ley, que tengamos empresarios que crean toda su estrategia fiscal, pero que pueden incurrir en estos supuestos de toda la exposición que ya hizo el maestro, y que evidentemente pues tengan, bueno, una vez que ya se les presente la denuncia y que se le imponga una medida cautelar en su momento, pues tengan que vivir su proceso en una prisión, pero no nada más queda ahí el tema, sino que además de eso son prisiones federales de máxima seguridad, dado que el delito que se les imputa es un delito que establece el artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Ok, gracias. Siempre el apoyo aquí a nuestro experto penalista, porque al final de cuentas puede haber algún punto importante en la cuestión ya procesal, en la involucración directamente de esta norma, de esta ley de delincuencia organizada. Entonces la enumeramos como la primera persona capacitada por el código para conocer el delito de defraudación fiscal, con toda la carga que lleva y con todo lo que representa, además de lo que ya nos señaló aquí el maestro Alberto. Por otro lado, el artículo 4 nos habla de las penas. Bueno, ¿para qué nos espantamos con las penas? Lo primero vamos a ver si en verdad entramos o no en el delito o si en verdad no nos compete o nos aplica la ley de delincuencia organizada. Vamos a entrar ahora a la Ley de Seguridad Nacional. Pongo este ejemplo. Hace muchísimos años me tocaba apoyar para la celebración de eventos de arrancones de cuarto de milla del autódromo. Como requisito teníamos que registrar, sacar paramédicos, tener ambulancias, y evidentemente semejante autódromo Hermanos Rodríguez, pues teníamos que tener vigilancia en función de la área que fuéramos a ocupar. Por lo menos eran 60 policías. Ya ven ahora cuando se celebra un evento del autódromo cómo están de policías rodeado todo por fuera. Es un requisito para poder realizar espectáculo. Acudo a la Secretaría de Educación Pública a pedirle, en aquel entonces estaba como jefe, licenciado Lecuona, lo menciono porque algún día lo saludaré, lo encontraré usted donde esté trabajando ahora, y él nos daba toda la logística de la policía. Ese día voy y lo encuentro todo destrozado, casi sin cambiarse, porque habían estado toda la logística de la visita del Papa, porque sabían ellos que involucraba el servicio secreto, el ejército y la policía para custodiar la venida de este señor. Y el Papa, pues evidentemente es un personaje de entrada emblemático, que si algo le pasaba en México, imagínense cómo le iba a ir a México si algo le sucedía al Papa aquí. Entonces representaba un atentado, un riesgo de seguridad nacional. Bueno, pues yo analizando y haciendo esa reflexión de lo que representaba ese señor o ese acontecimiento de peligro para llamar seguridad nacional, bueno, pues ahora yo me pregunto, si yo compro facturas arriba de 8 millones de pesos de EFOS, ¿realmente estoy atentando contra la seguridad nacional? Sí, es un delito federal, sí estoy afectando al gobierno, pero ¿será sujeto de seguridad nacional? ¿Se merece ese? Entonces voy a ser ya un delincuente importante. Entonces voy a comprar EFOS para que entonces ya la Ley de Seguridad Nacional ya me busque servicios secretos, la Interpol, y haga todo lo que sea, porque es atentar contra la seguridad nacional el hecho de tener que participar o que yo participe en la compra de EFOS. Quiere decir que ya estoy dañando a la nación de una forma estratosférica. Está en peligro el país por mi culpa. Bueno, esa es mi apreciación. Se me hizo demasiado
autoridad, un exceso. Entonces, de igual manera, este demonio que se llama Ley de Seguridad Nacional tuvo que traer los conceptos que ya los traía del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 167, y incorporar la materia también de la compraventa de facturas. Y también tomando en cuenta ese monto, o sea que si es menos de los 7.802.000, no le va a preocupar a la Seguridad Nacional, o sea que con 7.801.000 no soy preocupante para no daño a la nación, pero si rebaso los 8, sí daño a la nación. La cuestión es de que ya se aprendió que también el delito de defraudación fiscal, y entre ellos como delito característico, o sea, la compra y venta de facturas, también está involucrada en la Ley de Seguridad Nacional. Pero va a tener ciertas características. Dice, para efectos de todo este cuento, no va a existir una prisión preventiva oficiosa, no va a haber acuerdos reparatorios. Me voy a permitir eso que ahorita Mario nos los platique. No va a haber suspensión provisional y se acaba el criterio de oportunidad. Bueno, ese sí lo menciono porque es rápido. El criterio de oportunidad es la oportunidad que tenía el MP a discreción de no ejecutar, a pesar de que existía el delincuente y el delito, por ser ínfimo el delito, no tomar la acción penal y encerrar al contribuyente. Era un criterio de oportunidad que tenía el MP. Bueno, salvo eso, los otros tres aspectos, le vuelvo a dar la palabra aquí al licenciado, al experto maestro procesal, Alberto Cadena, para que nos dé una explicación técnica de estos tres conceptos. Gracias, maestro. Como lo refiere el maestro, se modificó el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que esto como tal tiene un fin, tiene un trasfondo, porque evidentemente, como bien lo refiere, pues este delito o estos delitos pues no amenazan a la seguridad nacional realmente. Y como ya lo comentamos, pues si excedes de un peso sí, y si te vas un peso abajo no. Entonces no tiene realmente congruencia jurídica, y que también es un problema de constitucionalidad. Pero la realidad de que esta ley se reformara, el trasfondo de esto es que no se modificó el 19 constitucional, que refería hace un momento, el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa, para que quede más claro, es una medida cautelar que tiene el Código Nacional cuando se les vincula a proceso, es decir, cuando un juez opta o considera de que existen los elementos suficientes para llevarte ya a una investigación formalizada. Se te impone una medida cautelar, hay 14 medidas cautelares, 13 son en libertad y una que es de forma excepcional, que es la prisión preventiva, solamente cuando existe cierto riesgo de fuga, de peligrosidad, o que haya riesgo fundado de que estén en peligro los testigos, la comunidad, las víctimas, etcétera. Entonces, por eso tiene ese carácter de excepcionalidad. Sin embargo, en febrero del año pasado se modificó este artículo constitucional, el 19 en su segundo párrafo, para incluir más delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Entre ellos estaba el robo de hidrocarburos, el feminicidio, robo a casa habitación, etcétera, lo cual resulta evidentemente inconstitucional también. Parece que a este gobierno la Constitución no le interesa demasiado, por lo que se ve. Entonces, como ya se había modificado recientemente la Constitución y tuvo muchas críticas por ser incluso inconvencional también, el artículo 19 en su última parte del segundo párrafo establece el catálogo de delitos, pero al final dice todos los supuestos que establece el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. Entonces no modifico el artículo constitucional, sino me voy a la ley general, que es esta. Entonces ya lo implemento en el artículo 5, los delitos fiscales, y automáticamente ya son delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Volver a modificar en el mismo año el mismo artículo le iba a resultar escandaloso, aunque aparentemente pues eso no le causa nada al gobierno. Pero bueno, esa es la razón de trasfondo, porque se modificó el artículo 5, porque realmente el delito no genera amenaza para la seguridad nacional, incluso algunas de las hipótesis ni siquiera son delitos.
Y entonces ya deriva, evidentemente, la prisión preventiva, que se reforma el Código Nacional para también incluir estos delitos fiscales que ameritan prisión preventiva oficiosa y amarrar todo para que estos delitos se imponga de manera oficiosa esta medida cautelar. En cuanto a los acuerdos reparatorios y la suspensión provisional, son salidas alternas que establece el Código Nacional. Esto el efecto que tienen estas medidas, salidas alternas, perdón, es en que se repare el daño a la víctima, que en este caso sería el SAT, y una vez reparado el daño, se extingue la acción penal, es decir, son mecanismos que sirven para que no se llegue hasta el juicio y este tipo de controversias terminen muchísimo antes y no haya tanta carga procesal en las unidades de gestión. Pero se eliminaron, lo cual resulta también inconstitucional porque es un derecho también, porque un delito fiscal, evidentemente el bien jurídico tutelado, pues tenemos que es el patrimonio del Estado, y un delito patrimonial, bien entendido, pues deriva en la reparación del daño como un mecanismo alterno, ¿no? También puede ser que se vayan a juicio, se obtenga una sentencia, y además de la pena impuesta, también hay que reparar el daño. Sin embargo, bueno, pues precisamente como se pondera la libertad de los imputados en este sistema acusatorio adversarial, pues se impusieron estas salidas alternas precisamente para que, si es un delito en donde no se puso en riesgo bienes jurídicos tutelados importantes como la vida o la diversidad, la sexualidad, etcétera, pues evidentemente una vez reparado el daño, porque se trata de un delito patrimonial en donde existió evidentemente un detrimento patrimonial, pues se repare y entonces ahí se extinga la acción penal. Sin embargo, se eliminaron estas salidas alternas, lo cual también resulta, en términos del 17 constitucional, violatorio totalmente. Y finalmente el criterio de oportunidad, que también se reformó en su fracción quinta, en donde solamente se puede acceder al criterio de oportunidad solamente cuando a una de las personas brinda información importante a la autoridad respecto de la actividad de la empresa, si compra o vende facturas, si hay defraudación fiscal, lavado, etcétera, cualquier delito fiscal. Solamente ahí aplica el criterio de oportunidad, como una especie como de testigo protegido, aunque el testigo protegido es diverso y lo establece en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Esta figura del criterio de oportunidad en la fracción quinta del 256 del Código Nacional te establece esa oportunidad de que si a esa persona se le está imputando un delito, pero existe alguien de mayor rango, de mayor importancia, y esta persona brinda esa información, entonces se le aplica el criterio de oportunidad, que puede derivar en una disminución de la pena o dependiendo también incluso la extinción de la acción penal contra esta persona. Enchufaron a mí. Ah, bueno. Pues ya ven, como todo lo que vayan contando, vayan visualizando todas las violaciones de constitucionalidad, todas violaciones de derechos humanos. Yo voy a anunciar unas al final nada más, y de ahí le voy a pedir también la participación a Mario en ese momento para que nos dé una explicación de esas cuestiones de violación de derechos humanos visto desde todo su punto de vista en materia procesal. Por mientras nos vamos al Código Penal Federal, que también hace lo mismo, va a incorporar el concepto del 113 bis, lo va a jalar para que lo contemple el Código Penal Federal y se vea como un delito también la compraventa y publicación de facturas apócrifas. La defraudación fiscal, de igual manera, de todos los delitos fiscales del 108 y del 109 estén contemplados en el Código Penal Federal. Todo esto entra el 1 de enero del 2020 y todo lo que delitos cometidos anterior al 1 de enero estarán ventilados con la normatividad que les sea aplicable hasta antes de enero de 2020. Dije al principio, 5 demonios
el Código Fiscal de la Federación se apoya de otros 4, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Penal, Ley de Contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional. Y sumado a eso, ¿a quién cómo lo va a pegar? Porque me está pegando en pena corporal, administrativa y económica. Pues también no solamente voy a castigar al delincuente, sino también me quiero llevar el lugar maligno donde el delincuente operó, donde el delincuente hizo daño. Y entonces voy a darle vida a una ley nacional de extinción de dominio. Pero para darle vida y después no digan que hago violaciones constitucionales, entre comillas, voy a decirte que modifico el artículo 22 de la Constitución Política, en donde les voy a dar nacimiento a la extinción de dominio, para que después no diga que no es mandato constitucional, según así lo quisieron plasmar. Y a raíz de esa reforma al artículo 22 constitucional le dan vida a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que entra en vigencia el 10 de agosto del 2019. Ya teníamos anterior una ley, que era la Ley Federal de Extinción de Dominio, que estaba desde el 2009, pero con la reforma al párrafo en el marzo del 2019 a la reforma constitucional, tuvo que, digamos, quitar esa ley, derogarla, y da nacimiento a la Ley Nacional de Extinción de Dominio. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué la asumo? Porque es la forma de quitar los bienes como consecuencia de un delito, en este caso, los delitos fiscales, que son los que nos vienen involucrando, aunque la Ley de Extinción de Dominio no va enfocada nada más a ello. Hay una serie de delitos, los mismos que marca la propia ley, que va a permitir que tome acción de la extinción de los mismos. Ahí les copio el párrafo adicionado del 14 de marzo de 2019 de la cuestión del artículo 22 constitucional. Obviamente todo eso, pues si me lo brinco un poquito, pues no se los dejo tanto a lectura, sino es para agilizar la explicación. Obviamente todos van a tener su material que lo van a bajar de internet. Y ahí están las adecuaciones y digamos que todo el respaldo jurídico, la justificación de lo que vamos platicando. Esta ley de extinción de dominio entra en vigor el 10 de agosto del 2019. Hay que recordar 3 conceptos nada más para entenderlos: embargo, decomiso y extinción. Si me embargan un bien, lo puedo recuperar. ¿Por qué puedo recuperar un bien? Porque me lo embargaron precautoriamente, porque era un bien mío, un bien lícito que yo tengo, pero que fue para garantizar el cobro de algo. Si pago, lo recupero. Si no pago, pues lo embargan y lo rematarán. Lo recupero. ¿Cuál sería el embargo con decomiso? En el decomiso estamos hablando de que no es un bien lícito. Entonces no lo voy a recuperar, me lo van a decomisar y no importa lo que paguen, no me lo devuelven. Ese es el decomiso. Y lo que es propiamente la materia, de este tema, es la extinción de dominio. Es un bien que en teoría es lícito. También nos podemos encontrar con bienes que fueron generados por cuestiones ilícitas. Pero en primera instancia se entiende que es bien lícito, y también la propia ley habla que en todos sus conceptos de la ley de extinción de dominio va a entender las cosas de buena fe. Va a creer en ti cuando estés buscando acreditar la no participación de un bien en algún ilícito. El principio de buena fe. Esta nueva ley graba diversos conceptos. Será aplicable a acciones de extinción de dominio para poderla instituir como un elemento más de sanear, como digo yo, sanear el pecado y sanear al delincuente. Pero lo vamos a resumir. Como ahí está muy claro, déjenme decirles, no deja de ser esta ley una presión del exterior. Como todas las muchas reformas que se hicieron desde la época de Salinas de Gortari, algunas cosas que se tuvieron que hacer, la lucha contra el sindicato en aquellos entonces, todo fue provocado por una necesidad, una presión exterior para recuperar la confianza en México. Entonces, la presión que ya tenemos ahorita por cuestiones de delincuencia a nivel internacional, todas las organizaciones y la Convención de Naciones Unidas son las que han presionado para que México tome unas acciones definitivas para resolver o tratar de erradicar
el mundo delictivo que esté en México y el resto del mundo. Por eso el artículo primero hace énfasis a todas estas cuestiones internacionales que al final de cuentas son presión para con nosotros. En resumidas cuentas, ¿dónde va a ser susceptible la aplicación de la extinción de dominio? Ahí les pongo la lista para no leer la ley. Primera entrada, contra la delincuencia organizada por el secuestro en materia de hidrocarburos, ya saben, guachicoleros, delitos contra la salud, la trata de personas, el encubrimiento, los recursos de procedencia ilícita, la extorsión, robo de vehículos, la defraudación fiscal. Todo eso es susceptible de perder el dominio de los bienes si tienen participación ilícita, en hechos ilícitos. El artículo 2 nos señala también que todas las cosas identificadas como tales en el Código Civil Federal y en los Códigos Civiles de los estados y que están dentro del comercio, podemos decir que son los bienes de niños buenos, bienes legales, que van a ser sujetos en este objeto del procedimiento de extinción de dominio. La extinción de dominio es la pérdida de derechos que tiene una persona en relación con los bienes, pierde la propiedad. Ya no tengo que mencionar que el uso, goza y disfrute de la cosa, porque luego piensan mal. Entonces, no, perder la propiedad de los bienes, completamente. La acción de extinción de dominio se registrará a través de un proceso jurisdiccional de naturaleza civil de carácter patrimonial, mediante una vía especial. Voy a brincarme todo esto para hacerle una explicación muy sencilla con una lámina que tengo más adelante. Esta. Quiere decir que si yo estoy sometido a un hecho ilícito y que estoy en una investigación penal, se va a llevar a la par el procedimiento de extinción de dominio vía civil, intercediendo a través de ¿quién? Del MP. Si durante el MP de buena fe que yo expongo y acredito la no participación de un bien inmueble o de un bien en la cuestión ilícita, se desistirá y entonces llevará ese desistimiento a la cuestión civil y por lo tanto se elimina el riesgo de la extinción de dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo ir a la par y salirme de lo civil si logro por buena fe demostrar la no participación, o simplemente ya no se constituye el delito, me libero de lo penal, pues simultáneamente también me salvaguardaré del efecto civil de la extinción de dominio. Ejemplo, ¿cómo se busca esto? Imagínense que yo rento un salón de fiestas infantiles. Y ya sabemos que en las fiestas infantiles es donde hay más delincuencia que nada. Los chicos llevan la Coca-Cola curada, los cigarros, la droga y todo, porque de infantes ya no tienen nada. Ni mi ahijada que también le va a entrar también. Entonces, ¿qué hacen? Pues ahí se consumen drogas, se mezcla droga con alcohol, se desmaya o se queda en coma una persona, viene el paramédico, llega la policía y hace una investigación, viene el EP y ve la posible comisión de tráfico de estupefacientes y vamos, empieza el proceso penal y la extinción de dominio. Pero yo sí tuve contrato y simplemente les dije, yo abro y cierro la puerta, ustedes pusieron los meseros, ustedes la música, ustedes llevaron la pachanga, la fiesta, la Coca-Cola, todo lo que haya, los dulces, los caramelos, todos curados, pero los llevaron ustedes. Entonces me informan que ya estoy en riesgo de perder mi local comercial. Entonces yo de buena fe voy a ir con el MP, porque me va a estar iniciando la averiguación, la integración de todo el delito, más va a estar iniciando la cuestión civil en materia de extinción de dominio. Oye, MP, mira, te demuestro que yo no tuve participación. Mira, aquí está el contrato, yo ni fui, ni estaba, ni iba, ni nada. Perfecto, te entiendo, te lo creo, te lo acepto, te desligo de la extinción de dominio y nada más sigo con la investigación penal. Nos dice, más adelante en las láminas dice que debe de demostrar, en primer lugar, es la autoridad la que tiene que demostrar con indicios directos o en forma tácita cualquier signos que se demuestre o la no participación de los bienes en el hechos ilícitos. O sea, hay que desasociarlos, la cuestión de los bienes con el hecho ilícito. Si lo logras desasociar, pues obviamente te liberas de la extinción de dominio. En este sentido, caso contrario,
yo voy, soy dueño de ese local donde se celebra la fiesta infantil y pues me gustó la Coca-Cola curada, también le entré, le eché el cigarrito y cuando vino la policía y pasó todo eso con edad, también me encuentran a mí tirado adentro, todo bien flameado y todo lo demás, pues no voy a poder decir que no tenía conocimiento, sino hasta que también fui parte de la fiesta y lo consentí y entonces lo más seguro es que tenga yo como consecuencia que pierda yo el inmueble. Y luego, a pesar de que exista la buena fe, si ya están esos elementos prescritos, pues evidentemente va a ser más difícil. Otra situación de buena fe, hay que demostrar que el inmueble haya cumplido con todas sus obligaciones legales. Pero ¿qué pasa como muchos de los inmuebles en que todavía el propietario, porque lo heredó de abuelito, abuelito, papá y etcétera, todavía no lo tiene adjudicado? ¿Cómo va a acreditar la buena fe? Porque me dice que parte de la buena fe es llevar los impuestos en orden, todo en orden, y resulta que ni siquiera está su nombre. ¿Qué va a pasar? Va a tener que demostrar con actos o con documentos de alguna manera que es el poseedor o que va a estar en un proceso de adjudicación o que está en un juicio de prescripción positiva o negativa, porque también puede ser que haya estado de mala fe, porque cuando pagó la renta, cuando contrató, ni siquiera había contrato. Entonces pudieron haber muchas circunstancias en las cuales no puede acreditar la propiedad y entonces no puede en papeles demostrar la buena fe. Entonces tendrá que acreditarlo con lo demás que pueda. Por eso me da la oportunidad de signos inequívocos de la no participación en hechos ilícitos, incluyendo esos actos o indicios deben ser obviamente también los de buena fe, con lo que parte esta ley. Bien. Si nos vamos a este concepto, dice, el Ministerio Público podrá desistirse de la acción de extinción de dominio en cualquier momento por causa justificada. En los mismos términos podrá existir también de ciertos bienes objeto de la acción de extinción de dominio. ¿Por qué de ciertos bienes? A lo mejor todos los bienes no tuvieron nada que ver. A lo mejor estaba el coche del dueño y el local. Y el coche llegó con droga en la cajuela. Entonces el coche sí tiene un bien que va a ser sujeto a ese dominio, pero el inmueble donde se hizo no tenía por qué tenerlo. Ahí no hubo participación. Por eso dice de acción de determinados bienes. La acción de extinción de dominio es imprescriptible en caso de que bienes. A ver, ¿qué cosa es imprescriptible ahorita? ¿O cuáles cosas? Si no me equivoco, puede haber otras, pero yo no me acuerdo, son las pensiones alimenticias. Si yo más no recuerdo, y no sé si hay otra cosa más, porque no estoy en todas las materias. ¿Mandé? Los derechos de los trabajadores, pero no tienen algunos derechos sí tienen prescripción. ¿Cuál? ¿Cuál más, dijo? Son prescriptibles, sí, tienen sus diferentes periodos de prescripción de acuerdo al tipo de pasivo laboral que se tenga. Entonces, realmente las pensiones familiares y pensiones alimenticias, sí ha de haber otro por ahí, no dudo que no, pero me habla de esto imprescriptible. ¿Cuándo? Cuando el bien fue adquirido con hechos ilícitos. Ahí yo me pregunto, yo recibí, bueno, yo no, porque si no me van a decir que soy delincuente y me estás viendo en programas ahí, me van a venir a agarrar luego. Bueno, una persona realmente hizo ahorita un acto ilícito en un inmueble. Ese inmueble lo adquirió por donación. Pero es un junior que siempre ha estado comprando drogas desde hace años. Pero ese bien lo recibió de su padre en donación hace 20 años. Pero a lo mejor no hizo ningún documento el papá. Nada más se lo dio de palabra al hijo. Tiene 20 años. ¿Qué dice? No puede, va a decir, y la autoridad lo pesca y va a decir, no, pues este es un junior, todo el tiempo se ha dedicado a la venta de drogas. Ha hecho siempre, a cada rato lo arrestan por exceso de velocidad, se estrelló, atropelló, mató, etc. Y entonces van a decir, pues entonces también lo adquirió el inmueble por producto de las drogas. No, me lo dio mi papá hace 20 años. Entonces yo pregunto, ¿cómo lo va a demostrar? Yo pregunto, ¿tiene que demostrar eso a pesar de pasar tanto tiempo? Me pregunto, ¿hay prescripción para eso? Todavía no estamos diciendo que el bien se haya adquirido con bienes ilícitos. Entonces, ¿procederá? Pregunto yo. Ahora, cosa distinta
a que si ahorita yo adquiero un inmueble con dinero ilícito, de alguna manera me escapo y dentro de 20 o 30 años me cachan, ya de origen estaba ya predispuesto que se había obtenido ese inmueble por hechos ilícitos. Entonces ahí sí ya me juega lo que es la imprescriptibilidad. Ahora me pregunto, a pesar de que ahí se justifica aparentemente en este artículo 11, yo me pregunto, ¿será constitucional o no? Y al ratito también Alberto nos dará una explicación de ello. Pero si fue adquirido con bienes lícitos, prescribe la acción en 20 años. Y la facultad del Ministerio Público para demandar esa extinción caduca en un plazo de 10 años. Entonces hay que considerarlo para ver primero la procedencia del bien que esté sujeto a estos hechos ilícitos. El artículo 13 pues nos dice que aquí se acaba esa frase que decíamos que muerto el perro se acabó la rabia. Pues aquí en la ley de extinción de dominio no. Resulta que aunque muera el delincuente, si el bien estuvo involucrado en hechos ilícitos, pues sigue el procedimiento de la extinción de dominio. Y si por ahí estaba puesto en herencia para los hijos, pues los hijos o lo acreditan o lo desvirtúan o se quedaron sin herencia. Porque van a ser afectados, porque van a perder la extinción de dominio, no importa que su papá delincuente haya fallecido. Entonces eso de muerto el perro se acabó la rabia, aquí no funciona. Luego, el artículo 15 nos remonta a lo que les vino platicando, que se presumirá de buena fe la adquisición de los bienes y la presunción de la parte demandada para demostrar y acreditar esa buena fe. Obviamente nos va a ver la ley que para presumir la buena fe nos va a pedir, entre otras cosas, que dice que si es un bien inmueble, por ejemplo, estén debidamente pagados los impuestos, las contribuciones y los hechos jurídicos que funde su buena fe. Pero si no ha pagado los impuestos, no están a su nombre los impuestos, no se ha adjudicado el bien, no está a su nombre, no hay buena fe. Entonces va a tener que irse por la mala fe, pero no mala fe por acto delictivo, sino por mala fe por no acreditar la buena fe en la adquisición de los bienes, para poder en un momento dado salvarlo de que no perder la extinción de dominio. Como ven, esta ley, junto con las leyes penales, va a tener mucho que decir todavía. La autenticidad del contrato, obviamente de una operación que acredite. Por ejemplo, en el ejemplo que les puse de ese arrendamiento de local para eventos de fiestas infantiles, pues ahí en el contrato voy a ser muy claro de que yo no tengo nada que ver, que es responsabilidad de los que me contratan de todo lo que se realice ahí. Yo les pondré cuestiones prohibitivas para que en caso de que lo incumplan, pues ahí se demuestre que fue la acción de ellos y no por concepción o por consentimiento mío. Obviamente todo esto, hubo unos dictámenes que por ahí estarán a su disposición. Trataré de enviarlos también para que los tengan en la página, si no podrán consultarlos en la Gaceta de la Cámara de Diputados. Bien, todo lo que hemos venido platicando, a lo mejor dicen, bueno, pues sí, ya me vino y me espantó y dijo, bueno, ¿qué les parece si toda esta palabrita concatenada, que para mí viene siendo lo mismo que encadenar, pero le adornan mejor, para juntar eslabones de todas las leyes conjuntas de aplicarlo, lo que vengo platicando lo resumo en esto. Todas las leyes, ley de delincuencia organizada, el Código Penal, el Código Fiscal, el Código Nacional, la Ley de Seguridad Nacional, en un mismo sentido, concatenados entre sí, a través de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y principalmente sobre los personajes vulnerables, me voy a ir para encontrar o ver hechos ilícitos en funciones del 108, 109 o la compraventa de facturas de los EFOS. Ese es el cuadro y los artículos donde están plasmadas las reformas, en donde todas estas leyes, al ladito del Código Fiscal, aprendieron lo que era la defraudación fiscal y incorporan como delito la compraventa de facturas. Ahí están algunos aspectos, las fechas de aprobación, eso van a tener en su material. ¿Qué pasa aquí? Y donde le voy a dar la palabra aquí a
a nuestro maestro, amigo Mario Alberto, en el sentido que si la intención, recuerden ustedes que toda la cuestión, inclusive de los juicios orales, si no me equivoco, empezó en el 2008. A raíz de esa época en que se reformó toda la cuestión penal y surgen los juicios orales y todo ese rollo, ¿qué pasa? Era la búsqueda, la presión internacional de contemplar los derechos humanos, buscando unos juicios más justos, expeditos y más transparentes. A raíz de ello, dice que el sistema penal acusatorio, que antes era inquisidor, iba a ser un sistema penal ahora acusatorio en un sentido de que contemple los derechos humanos, porque al final de cuentas se buscaba reducir los campos penitenciarios porque había la concepción de que muchas personas que estaban guardadas estaban por pobres, no por delincuentes o por los delitos que habían cometido, pues no eran graves como podrían deteriorar o dañar a las personas, sino habían sido actos circunstanciales. Entonces lo que se busca siempre es la reinserción del delincuente a la sociedad, y entonces se busca no tener tanta gente resguardada. Entonces ese fue el principio de la reforma. Segundo, la sociedad busca que se repare el daño económico exigiendo al infractor que pague lo defraudado. A mí no me interesa que esté un tipo encerrado, me interesa que devuelva el dinero, porque ese dinero lo necesito para hospitales, medicinas, etcétera, etcétera. Si está fuera o está dentro, no me interesa. Sin embargo, ahora parece todo lo contrario, y además tener a una persona en el bote pues me cuesta dinero. Entonces no es el objetivo que originalmente se había plasmado en toda esta reforma de carácter penal y de carácter de derechos humanos que ha venido aplicándose en todas las disposiciones normativas, y principalmente en la reforma laboral del 30 de noviembre de 2012 y restituida o complementada en la reforma total integral que aparentemente nos está llegando con la del 1 de mayo, en que se cambia toda la estructura en materia del derecho del trabajo. Finalmente, vamos a ver que, bueno, aquí les plasmo los cumplimientos, los fundamentos de lo que les estoy diciendo. Pero quiero señalarles, por ejemplo, la forma en que se determinó los 7.804.230, que es la multiplicación de un delito de 108 multiplicado por 3. De ahí salió. Y de ahí se fue todo. Pero ahora le voy a preguntar, ahorita al ratito, ya lo mencionó el maestro Mario, pero dice el 187, no procederán los acuerdos reparatorios. Ya tenemos ahí algo que para mí es violación constitucional. Y ahí está el fundamento de que no. Entonces, el anterior era recuperar los bienes para el beneficio de la nación, y me dice ahora que al actual gobierno no le importa la reparación del daño. ¿Dónde van a ir esos bienes? Que hay extinción de dominio, algunos los van a utilizar, pero también hay por ahí un acuerdo de que cierto dinero, cierta recuperación no lo va a informar, se van a ir como Jimmy Carter a las partidas secretas como los Estados Unidos, o algo así por el estilo. Pues a lo mejor sí. Entonces, también el 256 nos habla del criterio de oportunidad, que ya nos habló Mario, que también va a tener ese efecto, de que decía un criterio de oportunidad es un supuesto en el cual el MP decide no ejercer la acción penal, puesto que reportaría un beneficio ínfimo, y entonces opta por no llevar la acción sobre el delincuente a pesar de que ya existe el delito y la persona responsable. Y dice, se acabó en esta materia, en la de compra-venta de facturas, no va a haber este criterio. Violación también constitucional. Obviamente, para quien venda, pues está la sanción por pedir esos FDIs, que son apócrifos. También vamos a manejar el concepto. ¿Por qué siempre en materia hay querella y no es denuncia? Porque en la querella se mueve la instancia de parte en función de un personaje que es la víctima en términos generales. Y en la querella puede existir el perdón, y en la denuncia se persigue de oficio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque en materia fiscal es un delito federal que podría haber sido por denuncia. ¿Por qué siempre se hace por querella? Porque en la querella hay el perdón, y lo que quiere la autoridad, que es dinero. Me pagas y te vas, y tienes la puerta abierta.
Esa es la razón, simple y sencillamente. Es recaudación, mediante medio intimidatorio, pero al final de cuentas no te quiero mantener adentro. Dame dinero y tienes la puerta abierta y te puedes ir. Pero hay que recordar el por qué sigue. Ahora, no quiero salvar a alguien por cuestión fiscal, pero va involucrado otros tipos de delitos, pues por eso pido el encadenamiento con otras leyes. Si tu delito, aparte del fiscal, fue lavado de dinero, fue un delito grave que no representa dinero, sino que representa violaciones de legalidad en otras normativas que alcancen inclusive a ser delincuencia organizada, entonces ahí a lo mejor en algunas procede la denuncia y ya no salís. Te di la puerta por la querella, pero por los otros delitos de materia fiscal, pero por los demás te me quedas guardadito. Entonces todo depende de qué tipo de delincuente sí. ¿Eso qué quiere decir? Que puede haber un concurso de delitos. Código Penal, el 11 bis, nos habla de las personas jurídicas. ¿Quiénes son las personas jurídicas? Corrígeme si me equivoco, mi querido hermano de Venezuela. En Centro y Sudamérica, la persona moral que es para nosotros es persona jurídica. Lo que es para nosotros persona física, para ellos son personas naturales, ¿correcto? Bien. Entonces, ahora, ¿quién cierra el concepto de personas jurídicas? ¿Quiere decir que van a meter al bote a la empresa? ¿La van a encerrar a la empresa? ¿Qué pasaba? Cuando había un delincuente o un socio, un representante legal, pues metían al representante legal y le cobraban lo que fuera, pero la empresa seguía. Porque la empresa aparentemente no la podía yo encerrar, entonces al que castigaba al representante legal le cobraba multas, actualización. Ya si no le alcanzaba para pagar, pues sí, la empresa adiós, pero era porque no podía. Cuando se habla ahora de un efecto de posibles consecuencias jurídicas a las personas jurídicas, es porque está pensando en los EFOS, a las empresas que venden facturas. Entonces a esas no solamente voy a encerrar al representante legal, voy a destrozar, voy a cancelar su registro, o el registro público de comercio, voy a cerrar completamente la empresa. Entonces ese va a ser los castigos a las personas jurídicas, simplemente sacarlas de circulación, eso es todo. Y bueno, pues ya Mario nos habló de la prisión preventiva oficiosa, pero que nos hace énfasis que se suma a otros conceptos de prisión preventiva el aspecto de la extinción de dominio. Como parte última, yo voy a preguntarle y me expongo en esta lámina lo que de acuerdo a lo que el día de hoy les platiqué, considero que son violaciones de derechos humanos. Todo lo que yo veo, que encuentro ahí. Y creo que qué mejor que el maestro Alberto Cadena, en algunos aspectos, y en particular yo le pregunto a él que nos dé apoyo y nos explique de qué forma hay una violación de derechos humanos en toda esta reforma penal en relación con el debido proceso. Muchas gracias, maestro. Bueno, como ya lo comenté en mis dos pasadas intervenciones, hay muchísima inconstitucionalidad en todas estas reformas e implementación de nuevas leyes. Y principalmente, bueno, el tema de la presunción de inocencia, que no es otra cosa que el Estado te demuestre la culpabilidad al tener el Ministerio Público la carga probatoria, es decir, si el Ministerio Público te imputa una conducta delictiva, está obligado a probártelo, la carga no la tiene el imputado, sino el Ministerio Público. En ese sentido, hasta que no se tenga una sentencia condenatoria en donde se haya demostrado todos y cada uno de los elementos típicos de la conducta y en donde recaiga una sentencia, pues evidentemente eres inocente, hasta en tanto no caiga esta sentencia. Entonces, ¿en dónde está la violación a la presunción de inocencia que anteriormente en el sistema inquisitivo era solamente un principio? Cuando viene la reforma de 2008 que hizo referencia al maestro, para darle entrada al sistema acusatorio adversarial, sube de nivel a derecho humano. Evidentemente, también se firmaron, el Estado mexicano hizo parte de diversos tratados internacionales en la materia. Entonces, ¿por qué se viola la presunción de inocencia? Por ejemplo, en la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Ok.
Hay un inmueble en donde se presume que en ese inmueble es una casa de seguridad de un cártel de la droga, por ejemplo. Llega un operativo, hay una orden de cateo, etcétera, y se asegura el inmueble. Se inicia la carpeta de investigación, se realizan todas las diligencias, no se demuestra la buena fe en la tenencia del inmueble, etcétera, y el Ministerio Público inicia acción civil de manera simultánea, como ya lo explicó el maestro, para la extinción de dominio. ¿Cuál es el problema aquí? Atendiendo a la presunción de inocencia y al concepto que les acabo de dar, en el sentido de que tú eres inocente, el Estado te demuestre lo contrario mediante una sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial, pues evidentemente no solo la persona imputada es inocente, sino también todos los elementos que conlleva, como por ejemplo en este caso específico, pues el bien. El Ministerio Público va a iniciar por la vía civil su acción para la extinción de dominio. ¿Qué es lo que ocurre si el Ministerio Público, porque además por la acción civil es juicio oral también y ya es muy rápido, qué es lo que va a ocurrir si en 6 meses, por ejemplo, ya tiene sentencia en la vía civil y deciden extinguirle el bien? Y por la vía penal estamos a la mitad de la integración todavía de la carpeta de investigación. Bueno, pues te van a quitar el bien sin que por la vía penal haya sido sentenciado. Entonces, ¿en dónde quedó la presunción de inocencia? A mí acredítame que el bien tiene un origen ilícito y entonces cuando me lo acredites, entonces sí extínguemelo, pero antes, ¿por qué? Implementaron en esta ley nacional una figura de la, si mal no recuerdo, indemnización, se llama, en donde si en ese caso que estoy poniendo, se hace un avalúo antes de extinguirte el bien, se hace un avalúo y en caso de que por la vía penal no se acredite tu responsabilidad y se acredite el origen lícito del inmueble, pues te van a pagar esa indemnización de ese avalúo que se hizo sobre el bien. Pero aparentemente ahí se compensa, pero desde mi punto de vista no se compensa, o sea, es un bien que puede tener un antecedente el que sea, que fue heredado por los abuelos, que ahí vivieron tus padres, etcétera, pero ya te lo extinguió el Estado y aunque te lo compense, también hay que ver las formas del avalúo, si tiene realmente el valor, quién hace los avalúos, etcétera. Entonces, en ese procedimiento se viola flagrantemente la presunción de inocencia porque te extinguiendo un bien sin que se te haya demostrado tu responsabilidad. Entonces, en el tema de las empresas, pues evidentemente antes de que, incluso en la etapa de integración de la carpeta de investigación, en una etapa inicial en donde son datos de prueba los que se ofrecen ante el Ministerio Público, entendiendo por datos de prueba el mero indicio. Incluso podemos integrar una carpeta de investigación con puras copias simples. Anteriormente sí teníamos que llevar y exhibir originales de contratos y facturas, etcétera. Hoy en día con este sistema y por todo el proceso que se integra, pues hasta con copias simples podemos integrar una investigación inicial, ya la complementaria tiene un tratamiento diferente. Entonces, imagínense ustedes que les extinguen un bien con puras copias simples, pues evidentemente no solo es una violación a la presunción de inocencia, dado que ya hay una resolución que afecta a tu esfera jurídica sin que haya sido demostrada tu culpabilidad por una sentencia judicial, pero también el debido proceso. Porque si bien es cierto en diversas materias te pueden embargar, se te pueden poner una medida cautelar, puedes exhibir garantía, todo es provisional, son medidas cautelares que se te imponen hasta en tanto se termine tu proceso judicial, pero aquí no, aquí te lo puedo extinguir, te lo puedo quitar y si resultas inocente, bueno, pues ahí te doy tu indemnización, pero hay que ver ese tema de la indemnización que desde mi punto de vista resulta desproporcional y evidentemente la presunción de inocencia y el debido proceso, al estar el debido proceso establecido en el 14 constitucional y al haber violación, ahí hay otro problema de inconstitucionalidad. También va a haber ahí materia para amparos. Va integrado evidentemente la inseguridad e incertidumbre jurídica, dado que ya lo expliqué, al estarse integrando una carpeta de investigación, pues ya por atrás, por la vía civil, pues ya te están quitando tu bien, ¿no? Entonces no existe esa certeza y esa seguridad jurídica. El derecho al patrimonio, pues evidentemente también,
puedes tú acreditar por la vía penal que el origen del bien es lícito y por la civil ya te lo quitaron. La irretroactividad, pues, en ese sentido, la Constitución en su artículo 14 te lo establece, es a partir de que entre en vigor la ley, esta reforma correrá a partir, los delitos a partir de la fecha de la publicación, no tiene efectos retroactivos. En cuanto al destino de los bienes, su monetización, se establecieron ya leyes reglamentarias para tal efecto, que evidentemente incluso por ahí escuché, no sé si alguien sepa más del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, ¿no? Algo así escuché, que está enfocado precisamente a todo esto que se recupere aparentemente de actividades ilícitas y de actos de corrupción, etcétera, pasarán a ese instituto para, pues quizás su venta, no sé qué realmente qué origen se le dé a esa recuperación que hacen. Y en cuanto a las penas excesivas, pues evidentemente ya lo hemos platicado, ¿no? No solo hay que ver el tema de, en los delitos fiscales, la pena que establece el Código Fiscal, sino también las penas, y ahí viene lo realmente preocupante, las penas que establece la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que van, si mal no recuerdo, desde los 8 años hasta los 40 años, dependiendo diversas hipótesis del acto, del hecho, incluso del individuo. Pero podrían alcanzar hasta 40 años de prisión adicional a lo que establece el Código Penal, el Código Fiscal de la Federación, es decir, son penas excesivas, muy altas para la actividad que se está combatiendo. Bueno, como ya están viendo, pues sí, estamos inmersos en este mundo penal se vuelve un poquito complicado. Y el estar, pero hay defensa. Todo esto que está plasmando y la explicación de Mario, pues sí, dentro de la violación pues hay recursos, pero sí es cierto, me encuentro ante la circunstancia de que después de que ya me ejecutaron y me concedan la razón, me van a pagar y quién sabe cuánto, o así si recupere realmente mínimo el valor de lo que me quitaron, porque evidentemente la indemnización no creo que vaya muy recíproca al valor real de las cosas que yo pierdo en la extinción de dominio. Bien. Hasta ahí yo les pregunto a ustedes, hasta ahorita, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren comentar algo? Con todo gusto, se las contesto dentro de 6 meses. Adelante. El micrófono. Bueno, ya. Bueno, licenciado, yo quería agregarle algo a lo que usted dijo acá con la extensión de dominio, y es que yo le agregaría el daño moral, porque si bien hacen una evaluación de la propiedad que me quitaron civilmente, pero que resulta que penalmente no procedía, y esa propiedad tiene un valor determinado, no saben qué valor pueda tener esa propiedad para mí moralmente. O sea, hay una demanda que a mí me gusta mucho, que es el daño moral, y sobre todo porque es muy difícil medir su cuantía, por sus características propias. Yo le agregaría esa pestañita. Sin duda alguna, pero pues si la ley, la reforma no tiene moral, pues menos van a cuidar su daño moral. No, evidentemente sí, indudablemente, la demanda de daño moral, yo sé que es tu favorita. Me imagino que en Venezuela lo aplicaste mucho por allá. Bastante. Ya te conozco, que eres buen chico. Perfecto. Bien. Para efectos simplemente de decirles que hay forma de atender o de defender, independientemente de la cuestión de que la reforma nos pone que estemos revelando esquemas y todo por el estilo y que es una parte coactiva para efectos de la posición inquisidora de esta forma de recaudación, pues ahí les pongo una tesis aislada en el que se habla del secreto profesional y como ven ustedes estará a cargo de médicos, abogados, instituciones financieras, contadores, sacerdotes, entre otros, con los cuales de alguna manera podrá ser un elemento de defensa para no revelar los esquemas reportables. En materia
de extinción de dominio, de acuerdo a una jurisprudencia para entender la buena fe, nos marca precisamente de que, como dijo Mario, efectivamente, primero me lo tienes que acreditar, tienes tú, el Ministerio Público es el que debe de aportar todos los elementos suficientes para acreditar si tuvieron lugar los hechos ilícitos o bien si no fue. O sea, acreditarlo que sí o no hubo hechos ilícitos. Definitivamente, también la otra parte, la parte demandada, va a tener que demostrar su buena fe, acreditando con los elementos materiales, con lo que tenga, que los bienes no que son suyos, que están en legal y que no participan en los hechos ilícitos. Entonces, de alguna manera, eso fortalece lo que nos comentó Mario hace un rato. Finalmente, el principio de presunción de inocencia dice no es aplicable al juicio relativo. ¿Qué quiere decir? El juicio de extinción de dominio no le son aplicables los principios de derecho penal por considerarse de naturaleza distinta, no por ello está exento de que se respeten las garantías mínimas. Ahí ya también nos dijo Mario Alberto, esa es otra violación clavada de manera constitucional, es anticonstitucional. Que una cosa es que esté en el acervo penal y otro esté tipificado en otra ley, y otra cosa que los principios de presunción de inocencia, que son los principios básicos del objetivo de la reforma desde el 2008, en el sentido de que ¿cuál es el objetivo de la presunción de inocencia? Y de que el Estado sea el encargado de la averiguación. ¿Qué pasaba antes? Meten a una persona que lo meten al bote porque robó, porque no tenía dinero, y es la persona la que tiene que contar el abogado, los peritos y todos los elementos para demostrar su inocencia. ¿Quién es el que verdaderamente tiene el aparato para encontrar la infraestructura de demostrar la posible o no comisión de un delito? Pues es el Estado, a través de todos sus programas o toda su técnica de investigación, es el que debe de tener. Entonces él es el que debe de acreditar en forma clara, precisa o inequívoca de que los hechos ilícitos sí fueron o que no fueron. Bajo ese sentido está esta tesis. El resto del material que yo traigo ya supera la cuestión de lo que es la materia penal. El material que yo traigo adicional, que lo van a poder ver, habla de la materialidad del acto, dando como que énfasis precisamente a la vacuna preventiva para todo lo que está pasando. Se lo voy a resumir porque el tiempo también me consume y si no al rato me van a castigar y me van a poner el letrero como le pusieron a Francisco de que ya habíamos que terminar. Yo he dicho, la reforma penal tiene un contexto inquisidor, definitivo, anticonstitucional, definitivo. Pero entre que son peras o manzanas, ¿cómo voy a yo a protegerme o intentar hacer un blindaje para que no me pegue tanto? Pues no queda otra más que he instituido que uno de los elementos o herramientas principales haya sido establecer, por ejemplo, en las empresas, el compliance. Este compliance que va a controlar bajo tres aspectos: la transparencia, el control y la ejecución. La transparencia la voy a dejar en un gobierno corporativo, que desgraciadamente no todas las empresas van a poder poner un gobierno corporativo para dar un reflejo de transparencia a toda su información de financiera que tenga la empresa. Pero después la parte preventiva va a ser el análisis de riesgos. Análisis de riesgos que vamos a verificar en todas las áreas del ente económico que estemos revisando. Ente potencial, el empresario, las cuestiones corporativas, las cuestiones mercantiles, las cuestiones civiles, las cuestiones laborales, las cuestiones administrativas y su proceso de control interno. Sumado a eso, una vez hecho el análisis de riesgos, yo he establecido y he sugerido que finalmente la implantación del control interno, pero no el control interno que aprendimos en la escuelita, que se limita o nos enseña todo el proceso ciclo económico de flujo de pasos que se dan en un ciclo económico de una empresa, sino simplemente algo más reducido, con un papeleo extremo, sí, con una carga administrativa, sí, pero necesaria. ¿Qué normalmente hacemos en una contabilidad? ¿Qué ponemos? Una póliza de egresos y atrás ¿qué ponemos? La factura y la copia de la transferencia, por lo general.
si no me equivoco. Eso van a anexar y eso es lo que va a venir en su carpeta, en sus registros contables. Pero ¿qué les cuesta poner ahí en esa póliza un número de referencia a un expediente? Ejemplo, ustedes son una empresa y me contratan a yo platicar con ustedes, dar un curso. Yo les doy el curso y les doy mi factura y ustedes me pagan. Se dio el curso y voy a emitir un comprobante, un CFDI que va a decir curso impartido el día 21 de enero en el Hotel Diplomático con 200 asistentes virtuales y 100 presenciales. Les lo pongo así porque así me gustó ponerlo. Y usted dice, perfecto, aquí está, dame mi factura y aquí está tu dinero, feliz y contento. Le revisan a ustedes y dicen, fue la factura de 100,000 pesos. 100,000 pesos, Mauricio, por el curso. Y entonces, ¿qué va a pasar? Sí, no, esa factura la compraron, porque nada más está ahí eso. Ve el registro que va a encontrar, por la póliza, mi factura y el pago que me hicieron de la transferencia. Y dicen, esa fue factura comprada. No se hizo. No se hizo, permíteme. ¿Qué expediente dice ahí esa póliza? El 237. Saco el expediente 237 y ¿qué voy a encontrar? Las copias de constancias, el material del expositor, el material del participante, la lista de asistencia, los insultos que me hicieron, las fotos, los videos, todo de que el acto jurídico fue efectivamente realizado. Algún día me negaron un congreso en Monterrey, 2 millones de pesos de factura, porque decía nada más lo fue el CFDI, congreso celebrado de tal fecha en la ciudad de Monterrey. Entonces, no es cierto, aquí están 3 cajas de huevo llenas con más de 1,000 facturas. Aquí de paso te regalo la corbata, la calveta, el souvenir, la mochila, la gorra, el pin, y la goma, la pluma y todo lo que dimos, las fotos de los stands, la foto de la publicidad, los manuales de participación. ¿Quieres todas las constancias de los 3,000 gentes que asistieron y su firma de recibido? Dime, ¿no fue celebrado ese congreso? Lo que pasa es que no fui allá. Y como fue carteo vía correo electrónico, ni siquiera contrato pudimos firmar. Fue una confianza con un representante publicitario que nos hizo toda la logística allá. No llevamos gente de avanzada, no lo pudimos hacer, pero aquí están todos. Llévatelos, ahí está, y toma tu corbata a cada uno de los auditores. Ahora dime, te doy todos los souvenirs, dime, ¿no fue cierto? Mira, y la mochila dice congreso celebrado en tal fecha. Aquí están las fotos, mira. Y salí yo también, mire, el contador, ahí también fui de metiche. Y me va a decir, no, usted no tenía que hacer, no deducible. Bueno, está bien. Pero bueno, ahí estaba todo. Entonces, se materializó el acto. Eso fue el objetivo. Entonces, ese es el objetivo de una correcta implantación del control interno para ser materia preventiva en cuanto a la materia del acto y no caer en el supuesto de que al no acreditarlo me apliquen hasta la multa de 54,000 pesos que dijimos por ahí, y el 55% en su caso del comprobante fiscal. Con eso ya no manifiesto, nada más recuerdo que los fantasmas de la autoridad que le rodearon toda la vida fue la documentación apócrifa, los gastos inexistentes y excesivos y la falta de emisión de facturas. De ahí nacieron 3 cosas. Por el jugar con los tiempos de la emisión de facturas, ¿qué surgió? ¿Qué pasó? Pues dijo la autoridad, todo el tiempo me escuchaba decir a gritos, oye, guárdate unas facturas en blanco para el cierre del ejercicio por si las necesito. Entonces te meto la facturación electrónica para que no me juegues con el tiempo. Luego, cuando hacíamos estrategias en cuanto a, ya me confesé, ¿hacían ustedes o no? Hacían estrategias en que manejaban persona física, combinación, que contratos de arrendamiento elevados para que uno dedujera el 30% y al fin el otro pagaba en base a deducción ciega, ¿no? A deducción nacional sobre la base del 65%. Y poníamos una renta muy elevada para que él pagara sus impuestos en base a renta y después se dividiera entre los socios para poder sacar algo de lana, porque no podía sacarlo vía dividendos, porque hasta que no pasaran 15 meses y aprobar estados financieros. Entonces hacías mecánicas y ponías una renta de tamaño caguama. Entonces dijo la autoridad, los contratos entre particulares es una ley en lo particular, porque hay derechos y obligaciones que tienen que cumplir. Entonces está establecida su voluntad, te creo, ni modo, así lo pactaron. Pero entonces dijo, ¿quiénes hacen estas maniobras? Pues personas que se conocen, que son compadres, que tienen vínculos. ¿Cómo les llamamos a esas personas? Partes relacionadas. Solo las partes relacionadas había posibilidad que hicieran este tipo de maniobras. Entonces, ¿cómo voy a controlar esos gastos excesivos? Te impongo el precio de mercado, los precios de transferencia. Y con eso quería bloquear todo esto. Y finalmente,
con la propia facturación electrónica querían golpear a todas las empresas que emitían facturas apócrifas o eran empresas apócrifas. Finalmente, pues eso no fue suficiente porque pues, los que hacían empresas apócrifas también constituyeron, sacaron su firma electrónica, hicieron operaciones con gente fantasma. Y final de cuentas, pueden todos hacer un NEFO, tener 2 socios por ahí viejitos, lo constituyen y ponen a un representante legal arriba de 70 años y lo más que puede pasar es que tenga arraigo domiciliario. Entonces, bajo esa tesitura todavía existen un montón de empresas que no puede la autoridad y como no ha podido con todas las sanciones del Código Fiscal, de ahí viene todo lo que platicamos el día de hoy de la reforma del 8 de noviembre. Pasado en ese último diálogo, pues ya sabemos que los platicamos de estas leyes y que aprendimos que ya el pago, que era la forma por excelencia de extinguir una obligación, ya dejó de ser por excelencia y se vuelve una prueba más de todo un conjunto de pruebas que le llamamos, aquí el maestro en penal sabe de la prueba atomista, que ahora ninguna prueba por sí sola debe de tener una validez prioritaria, sino el conjunto de todas en el mismo sentido para demostrar lo que se pretende demostrar. Transmitido a la cuestión penal es todo el acreditamiento de todas las pruebas, lo que en conjunto reconocen que el acto jurídico fue celebrado, puesto que con el simple pago ya no te creo. En base en eso, de ahí está el ejemplo. Y me extiendo tantito en tiempo porque como Francisco se extendió, nos vamos hasta la hora de la comida. ¿Ok? Bien, entonces en esos términos, esta es la prueba atomista prevista en el aspecto fiscal. Para que yo reconozca una deducción, todas las demás pruebas deben ir en el mismo sentido. Y en ese sentido podemos decir que la materialidad del acto fue efectivamente realizada. ¿Dónde vamos a ver los riesgos? Pues ya sabemos, en los gastos sin soporte, en los pagos efectivos, sin comprobante fiscal o sin requisitos fiscales. Eso es parte de lo que ya sabemos cuando hacemos una vil auditoría sobre dónde vamos a encontrar deficiencias en la contabilidad. Y lo que les dije y me adelanté, pues el sistema preventivo a todo lo que venimos platicando es el compliance, con el primer efecto el gobierno corporativo. Y me voy a adelantar nada más a hablar en un resumen lo que es el gobierno corporativo, que ya sabemos que va a ser uno de los 3 elementos para resguardar lo que estamos platicando el día de hoy. Primero que nada, definir el compliance, que viene siendo una palabrita gringa, que ya sabemos que quiere decir to complete with, complete con, y que la OCDE nos da su definición de esta manera. Y finalmente, esa sanción está implementada en el gobierno corporativo, que también el gobierno corporativo, la OCDE nos los define, que es el establecimiento de un código de mejoras prácticas corporativas a través de un oficial de cumplimiento que con un código de ética se realizan mejores prácticas corporativas, imponiendo ya no de forma ética, sino en forma tajante, la implantación de un gobierno corporativo. Y a veces se nos ha olvidado, o en los cursos que hayan tomado el gobierno corporativo, bueno, para no hacerse las dobles, nada más se los resumo en la importancia de este gobierno, de gobierno corporativo, que de alguna manera refleja la transparencia que debe de haber en una empresa. ¿Cómo se constituye? Ya sabemos que la Asamblea de Socios es el órgano supremo máximo, pero que en la escuelita nos enseñaron que el comisario estaba en línea punteada, que significaba línea STAP. En un gobierno corporativo el comisario ya firma, ya tiene relevancia, porque va a opinar y va a firmar con responsabilidad. ¿Qué pasaba antes? Constituíamos una empresa y en el mismo momento en que estábamos constituyendo nos acordábamos que estábamos un comisario y nombrábamos a un pariente por ahí o un amigo, pasaba la empresa, tornaba en 30 años y nunca supo el amigo que fue comisario. O si al fin y al cabo no tenía yo a nadie, delante del notario inventaba yo un nombre y ahí estaba un comisario. ¿Por qué? Porque el comisario no tenía nada que ver. Por lo general en las empresas, salvo que cotizara en bolsa, salvo que tuviera que por otra participación. Pero no sabía nada. Entonces ahora sí va a firmar. Entonces ya hay un oficial de cumplimiento de mejoras prácticas corporativas, ya hay un comisario. Pero si el comisario no es ad hoc en conocimientos de materia contable, fiscal, jurídica, legal, corporativa, tiene el derecho de tener asesores. Entonces le va a costar a la empresa, el oficial de cumplimiento, el comisario, el costo de los asesores y el
Consejo de Administración, que normalmente presenta toda la bitácora de lo que hizo durante un ejercicio más la presentación de estados financieros, es otro costo que va a estar incrementado por los informes de los demás comités que deben estar. ¿Por qué está el comité de evaluación y remuneración? Porque es el comité que lo generó precisamente la consecuencia de esta empresa Enron, que estuvo pagando dividendos y utilidades, acciones, revendiendo hasta que ya le explotó y que logró que le firmara los estados financieros la firma Anderson, que tronó, y hasta el director de Anderson se metió el tiro, y como consecuencia de ello pues se dispersa esa firma. Enron genera todo el caos de la casa de bolsa. Entonces dicen, las empresas de gobierno corporativo deben tener un comité de evaluación para evaluar las retribuciones o los emolumentos a los socios y a los directores generales. Ese es el comité de evaluación y remuneración. Y el comité de auditoría va a estar en un concilio para recibir el informe de revisión del comisario, del auditor interno y del auditor externo. Y a su vez va a tener un departamento por ahí con una persona que va a resguardar la seguridad y la discreción del informante que vamos a tener. Y el comité de finanzas es el que va a analizar los posibles proyectos de presupuestos, posibles negocios, cuestiones financieras para asegurar que no estemos hablando de sueños guajiros. Y el área de planeación, cualquier estrategia de cualquier índole va a tener la aprobación de otro comité. Entonces hay 4 comités ahí. Además, como dijimos, y ya dijimos que en la ley iba a haber un informante, en el gobierno corporativo también se establecen los chismosos, los que van a dar una recomendación, los terceros interesados, clientes, proveedores, bancos y los propios empleados. Todos ellos van a participar. Ese es un gobierno corporativo. Si nada más me hacen logística de cargos y puestos, eso no es gobierno corporativo. Gobierno corporativo es que haya una independencia entre todos los entes que tengan participación en los diferentes órganos de esta estructura, para que ya fuera o ante terceros, ya tendría que ser un supercomplot entre todos para que maquillaran la información financiera y se perdiera la transparencia. Sumado a ello, deben de tener las opiniones de los consejeros independientes, que los debes de tener si llevas un gobierno corporativo, y finalmente el informe del auditor externo. Piensen en todos los personajes que intervienen y piensen si ya para poder integrar, porque algunos son externos, puedan conjuntarse para hacer una distorsión de la información financiera y no haya transparencia de lo mismo. Por eso es que parte del compliance es establecer la transparencia a través del gobierno corporativo, a través subsecuentemente del análisis de riesgos y finalmente la correcta implantación del control interno. Con esto no me queda más que decirles que el análisis de riesgos es, entre otras áreas, donde tenemos que ver cuestiones corporativas. No las tocamos, no es el tema de analizar el compliance, pero les menciono que en materia corporativa debo estar al pendiente de cómo se estructuran las actas, aprobación de reparto de dividendos. Ahorita que he hecho un análisis de riesgos, me voy no a los corporativos, les voy a dar un ejemplo sencillo en la revocación de poderes. ¿Cuántas veces digo, revoqué ya el poder? Oye, empieza por recogerle primero el original, porque entre que lo revocaste no quiere decir que el otro no esté utilizando el otro y esté cobrando a tu nombre y se lleve la lana, aunque esté revocado. Entonces, si te voy a correr o te voy a liquidar contra entrega del poder original, independientemente que se lo revoque o que cambie a otro. Detalles que son sencillos y que no hacemos, pero en el análisis de riesgo yo tengo que ver las escrituras que se han emitido y por qué no las tengo, si ya está revocado el poder, por qué no tengo el original. Digo, son ejemplos de revisión de auditoría legal para analizar las circunstancias que tiene cada empresa. Nada más agarré ese ejemplo porque de ahí nos damos toda una clase de 3 horas de todo lo que tenemos que ver. Por ejemplo, los títulos de crédito que tengamos a favor, tenemos cheques o pagarés por cobrar. Tenemos varios momentos de prescripción, la acción cambiaria y la del propio instrumento. Entonces, en uno perdemos la autonomía, la literalidad, y en el otro ya me voy hasta un ordinario mercantil. Entonces, situaciones que me pueden tener circunstancias diversas que me pueden hacer perder ingresos por no controlar mi cobranza. Entonces, son los ejemplos generales que doy como parte del compliance para efectos de una vacuna o un acto preventivo en todo lo que es el alcance penal que al día de hoy platicamos. Como eso ya es materia contable, ya no me meto, solo me queda para decirles a ustedes que, pues, como siempre,
el día de hoy quiero llevarme siempre la satisfacción de que por lo menos les deje algo de inquietud o les haya servido útil lo que su servidor les haya analizado. Muchas gracias y mucho éxito para todos ustedes.